Ya, bien hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos brinda para estar nuevamente reunidos aquí con el fin de estudiar su santa palabra. El sábado anterior habíamos terminado ya la parte 2, 3 era, ¿no? La parte 3 del tema de estudio que llevábamos, que era cómo establecer una congregación. Ahora vamos a continuar porque todavía no terminamos esa parte de esa hoja que habíamos estado estudiando. Y hoy vamos a ver, asimismo lleva el título, la formación de nuevas congregaciones, que tienen la hojita de ustedes. La formación de nuevas congregaciones. También es cierto que a veces, por ejemplo, muchos hermanos quieren conformar una congregación en algún lugar y no saben cómo hacer. ¿Sí? ¿Cómo pueden iniciar? No saben cómo iniciar. Pero es importante entonces que estudiemos esa parte también. No sé, alguno tal vez, no sé si tengo aquí la hoja que vamos a estudiar ahora, que yo les entregué. ¿A alguien le hace falta la hoja que vamos a estudiar ahora? ¿Ah? A ver, aquí está. ¿Alguien más? Ya. Porque no se olvidarán que cuando toca estudiar un tema seriado tienen que traer las hojitas. Ya. No creo que tengo más. Tengo una, de pronto si necesitan una. Creo que una, no tengo más. Pero si tienen ya. El Anton, ¿no tienes? No tiene Anton. No tiene porque no vino. Te voy a prestar uno. Esta y después pasa. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver ya en el título, dice la formación de nuevas congregaciones. Les decía que a veces los hermanos quieren comenzar una nueva congregación y no tienen quizá la idea clara de cómo iniciar, porque a veces no digo que siempre se va a iniciar mal, pero puede iniciarse en otra forma contraria a la voluntad de Dios, en cierto sentido hablando así. Pero entonces vamos a ver, punto 1, vamos a ver las malas maneras de formarlas a las congregaciones. Es decir, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer para ello Mateo 5, 23 y 24. Ya ves desde el fin. 5, 23 y 24. Vamos a ver las malas formas o maneras de formar las congregaciones. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. Ya, gracias. El capítulo 5 del libro de Mateo, versos 23 y 24. Por ejemplo, aquí en el capítulo 5, 23 y 24, está refiriéndose cómo debemos presentar ofrenda a Dios. O sea, para que sea aceptable. O sea, para que yo tenga comunión con el Dios del cielo. Sí, para ser aprobado por Dios. Lo que ya hablamos ese día, el otro día, para ser aprobado por Dios. De manera que no es fácil, digamos, no es difícil entender realmente cuándo somos aprobados por Dios y cuándo no somos aprobados por Dios. Está ahí clarito. Es decir, por ejemplo, en el caso, voy a ser aprobado por Dios en presentarme a rendirle culto y homenaje a Dios cuando realmente yo no llevo algún pecado consigo mío.
Ya en el caso, según los textos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Así nos enseña la palabra de Dios, de esa manera, para que nuestra ofrenda, o sea, nuestra adoración también a Dios, sea aceptable. Grata, como quiera que sea aceptable a Dios. ¿Ya? Sea en olor fragante a Dios, sacrificio aceptable a Dios. ¿Ya? Entonces, sea aceptado por Dios y por lo tanto soy aprobado por Dios. ¿Ya? En ese sentido. Ahora bien, pero el texto lo leímos porque hablamos como punto 1 las malas maneras de formarlas. Es decir, estamos hablando de cómo formar nuevas congregaciones. Si yo me voy de esta congregación de Cristo, me voy con estas falsas expectativas, o sea, malas expectativas diríamos, de peleas, de riñas, o me voy peleando con algún hermano y voy a formar otra congregación, entonces es una mala manera de formarse. Eso quiero que entiendan todos. Puede ser quien sea. Eso parece que muchos hermanos no lo entendieron, ni lo entienden hasta la vez. Ya. Que cuando yo me voy de una congregación, o sea, de la congregación donde siempre me reúno, peleándome con algún hermano, discutiendo con algún hermano, porque yo no lo quiero ver al hermano, o sea, estoy en pecado, de esa manera, y voy a formar una nueva congregación, es una mala manera de formarla. Porque yo para irme a formar yo no, ya más adelante vamos a ver, para ir a formar una congregación, tendría que haberme ido en paz con los hermanos. Y en paz con Dios. ¿No? Porque es la congregación de Cristo la que voy a hacer parte y voy a formar la congregación de Cristo en ese lugar. ¿No? Entonces, esa es la forma correcta de irme en paz con los hermanos, en paz con Dios. Y entonces la congregación que yo voy a formar en tal lugar es una congregación que es aprobada por Dios. Pero estoy indicando yo claramente aquí que una mala manera de formar esa congregación, la congregación de Cristo, definitivamente es yéndome de la congregación donde siempre me reunía con problemas. Con problemas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya leímos el texto, ¿no es cierto? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si esto ocurriere, tendría que reconciliarme, ¿no es cierto? Y si me voy reconciliado con los hermanos, es muy distinto. Ya. Pero si yo me voy con el problema, entonces es un pecado. Y es una mala manera de formar la congregación. Eso hay que entender. No está difícil. Ahora, vamos a ver otra mala manera de formar una congregación. Vamos a leer segunda de Juan. Versos 9 y 11. Segunda de Juan, la cartita pequeña. Versos 9 y 11. Ya ve del Tony. Versos 9 y 11. Capítulo 1, versos 9 y 11. 9 al 11. Sí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Ya, gracias. Entonces, hay que recordar también que ya dijimos antes, que una mala manera de formar
congregaciones, es yéndome y, o sea, peleando con los hermanos. Y esto no es solamente para las congregaciones del Oriente, es para cualquiera de las congregaciones, o sea, para todos los cristianos de todos los lugares y en donde se puedan formar congregaciones. Siempre el hermano que va de ese lugar o de la congregación donde va reuniéndose, cualquiera que sea, no solamente se dice al más pobre, no se dice solamente al más rico, no, es a todos, no es el que se dice que tiene, no solamente se le dice al que no tiene títulos, no solamente se le dice al que tiene títulos, si se va con problema no hay problema, no hay ningún, está bien todo, no, aquí se dice a todos los cristianos, eso hay que entender también. Porque a veces en la mente del ser humano puede ser que no, pero el hermano es bien estudioso, bien estudiado, bien preparado, y entonces está bien que forme la congregación allá. Por cierto, prepara muy bien los temas también. Yo no estoy dudoso de eso. Pero lo que sí queda claro en las Escrituras, que si un hermano se va de la congregación peleándose, discutiendo, ya, con algún hermano, o con ciertos hermanos, entonces, y va y forma otra congregación, es una mala manera de formarlos. Ya. Y la otra, que vimos aquí, si el hermano se va de la congregación predicando diferente doctrina, peormente, porque el texto que acabamos de leer en 2 de Juan, capítulo 1, versos 9 al 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Ya. Ustedes saben que la palabra extraviar aquí, ya, si la aplicamos en el sentido común, diríamos así, ¿no? Si yo me voy, o si ustedes o cualquiera coge un camino para ir a cierto lugar donde quiere llegar, y usted coge otro camino que no es, y usted está extraviado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ese camino le podrá llevar al lugar definitivo o destinatario? No le lleva, porque se extravió. Ya, para entender la palabra extraviar. La palabra extraviar es perderse de camino al que le llevaba al lugar destinado o de destino. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos y cuando la palabra de Dios nos dice en el aspecto espiritual es lo mismo. Es decir, cualquiera que se extravía, está extraviado se salió del camino que le conduce a Cristo. Está diciendo otras cosas, delirando. Está hablando también del Evangelio. Sí, claro que sí habla del Evangelio. Pero está extraviado, está perdido. O sea, porque está enseñando otras cosas que no dicen las Escrituras. A él sí, al parecer, al que está extraviado, le suenan bien. Pero la palabra de Dios, vamos a ver qué nos dice. Dice totalmente diferente de lo que él dice. Entonces se llama extraviar. ¿Ya? Y cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina, o sea, no sigue definitivamente, no hace perseverancia en la doctrina de Cristo, definitivamente, ¿qué dice? No tiene a Dios. Yo creo que más claro de ahí no puede decirnos la palabra de Dios. No tiene a Dios. El extraviado no tiene a Dios. El extraviado está, démoslo por cierto, que no llega al lugar definitivo, de destino, porque se extravió. Ahora, ¿qué tiene que hacer, hablando literalmente? ¿Qué tiene que hacer el extraviado? Es recoger el camino, volver a recoger el camino que inició y que lo dejó. ¿Sí? Para ir al lugar de destino. ¿Ya? ¿Y qué debe hacer espiritualmente hablando? El extraviado, volver al camino de Cristo. O sea, a través del Evangelio, para que nos conduce a Cristo. Pero si él está extraviado, enseñando diferente doctrina, definitivamente es otra manera, es otra mala manera de formar la congregación, porque está enseñando doctrina diferente. Ya. Entonces está claro.
no tiene a Cristo. Debe entenderse que no tiene a Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios más adelantito? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es decir, en otras palabras, recibimos la aprobación de Dios. Y ahí sí estoy haciendo una buena manera de formar la congregación. Pero de otra manera, si me extravío de la doctrina de Cristo predicando diferente evangelio, ya, diferentes cosas del evangelio, ¿no? Aunque no aparezca en el principio lo que estoy diciendo, si me pongo como ejemplo, ya. Pero luego ahí tengo, en el fondo tengo algo mal en cuanto a la doctrina de Cristo. Entonces, no, ¿qué dice el texto? Dice, no tiene a Dios. ¿Ya? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí recibe la aprobación del Dios Todopoderoso. Y está bien de haber formado la congregación. Pero es una mala manera de formarlas cuando se sale de la congregación y va predicando diferente evangelio. Otro evangelio que es desconocido por Cristo y por las Escrituras. Ahora, otra cosa. Haciendo proselitismo. ¿Qué es proselitismo? O sea, yo me voy de la congregación, hermanos, perjudicando a la congregación. ¿De qué manera? Me voy diciéndoles a los hermanos, no está bien que estén aquí, vamos conmigo, vamos, formemos la congregación allá. Eso se llama proselitismo. Y aunque digan centenar de veces los hermanos que están mal en este aspecto, que no lo hicieron, sí lo hicieron. ¿No? O sea, se van robando miembros de la congregación para formar. Es como, por ejemplo, me gusta quizás mejor hacerlo conmigo mismo. Yo digo, bueno, hermanos, aquí en Chontapunta vamos a formar la congregación. Quizás no les digo nada a ustedes, pero les voy a decir unos cuantos que sí me van a seguir allá. Quizás busco las mentes más débiles que sí me van a seguir. Porque es lo que hacen esos hermanos. Buscan las mentes más frágiles. ¿Ya? Por eso es que la necesidad de madurar en la parte espiritual. Porque buscan a los más frágiles, los más débiles, y los llevan. Y conforman a la congregación al gusto de ellos. ¿Sí? Entonces es una mala manera de formar, haciendo proselitismo. ¿Sí? Ustedes saben que esta palabra se usa también el proselitismo político, en lo político. Pero es casi idéntico, o es idéntico. Es robar miembros a la congregación y los deja con la mitad. Y el resto me siguen para formar la congregación en Chontapunta. No debiera ser así. Imagínense que tenga que ir el hermano Noé de San Pedro pasar una sola bajo a Chontapunta. Quizás no se le va a hacer tan difícil al hermano Noé, no sé. O a alguno de ustedes, a cualquiera. ¿Ya? Y aquí, donde pudiendo reunirse, no se reúne aquí. Ya. Entonces, es una mala manera. Enfocamos las malas maneras de formar las congregaciones. Es decir, de formar una congregación no es pecado. Pero si va a ser con estas características que identifican las malas maneras de formarlas, es incorrecto y es pecaminoso. ¿Sí? Ya. Para competir con otras congregaciones también. Si lo hace para competir, no, yo voy a hacer más miembros para decir que lo Malta no tiene miembros. Entonces, vamos a mostrar que sí tengo miembros acá. Entonces eso también es incorrecto. Quiere la intención de ese miembro que va abandonando la congregación, es mostrar a la congregación como quien, poniéndose más alto, enorgullecerse, ponerse más arriba de los demás y dejar más abajo. Esa es la intención, ¿no? La intención es decir, no, yo puedo hacer esto. Miren, y les dicen la cara después, quizá.
Miren, yo tengo ahora 20, 40 miembros. Y ustedes no tienen más que 10 o 5. ¿No? Eso. Por eso, si hay hermanos que vienen a jactarse en la congregación de lo malo, si hermanos, pero ustedes están solamente, ¿cuántos estamos? 10. Y nosotros tenemos allá 50. ¿No? Que no sea jactancia, porque sí le puedo escuchar. No quiere decir que solamente seamos 8 o 10. Puede ser más. Pero hay que trabajar, ¿no es cierto? Por cierto que sí hay que trabajar. Ya. O sea, no es que también debiéramos estar contentos por ser 8 o 10. Debiéramos estar preocupados también. Pero el problema está en que yo formo una congregación para competir con la congregación de lo Malta. Eso está lo grave. Lo grave está ahí. Ya. Esa es la intención, para sobresalir y mostrarles a los hermanos que yo he podido más. Entonces ahí está lo grave. El término, pues, dice, ya es apostatar también. Sí. Bueno, cuando se habla otro evangelio, claro, es apostatar de la fe. Se direcciona en otra doctrina. Claro, Ya. conforme Juan. Entonces, hasta ahí hemos visto varias malas maneras de formar las congregaciones. Ahora vamos a ver las buenas maneras de formarlas. Asimismo, preferiblemente en ciudad donde no hay iglesia de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver, Romanos, capítulo 15, 20. Romanos 15, 20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ya, gracias, hermano. 6. Versos 20. O sea, Sí. Romanos 15, 20. 15, 20. El apóstol Pablo nos enseña que si bien es una manera buena de formar una congregación, debiéramos hasta predicar el Evangelio donde falta por predicar el Evangelio. ¿Ya? Ya, y a donde no hay congregación de Cristo. ¿Ya? El hecho de que forme una congregación en un determinado lugar, ¿ya? Sin estas malas maneras de formarlas, no significa que está mal. Es loable. ¿Ya? Porque es aceptable y es una bendición de Dios. ¿Ya? Porque es una buena manera de formarlas. Porque en ese lugar no hay la congregación de Cristo, no hay la iglesia de Cristo. Entonces, si comienzo a predicar el Evangelio y luego se conforma la congregación de Cristo, está bien, pero no robar miembros. ¿Ya? Es muy distinto. Ahora, si ya después, viendo que ya los miembros no pueden venir acá porque sí está distante, entonces nos vamos a reunir en el lugar de cualquier casa del hermano, en Chontapunta, y llevamos ahí los estudios, llevamos ahí el culto. Entonces está bien. Hasta hay paz, tranquilidad de las congregaciones, y la congregación de los Malta puede visitar allá y ellos también pueden visitar acá. Entonces eso es la forma aceptable. Es una buena manera de formar. Predicar el Evangelio, preferiblemente formar la congregación donde no haya congregación de Cristo. Y ahí permanece la unidad. Claro. Pablo dice eso, dice, y de esta manera me esforcé, dice, a predicar el Evangelio donde Cristo no haya, donde Cristo ya hubiese, me esforcé, voy a leer bien, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, ¿qué dice él? Entonces, él dice, yo me esforcé a no predicar el Evangelio donde ya estaba, y donde ya habían predicado. ¿Sí? Pero se hace en el día de hoy, ¿no? Si se hace una cosa que pueden venir, por ejemplo, hermanos de otros lugares,
y pueden predicar el evangelio, yo que sé, alguna vez decía el hermano Noé, en la feria, ¿ya? Donde se pueda predicar el evangelio. ¿Ya? Cuando hizo visitas Pablo a las congregaciones lo hacía con el propósito de reafirmar la fe en los cristianos. Claro, con el fin de ayudarles también espiritualmente, por consciente que sí, porque esa es la intención. Ya. Pero aprendamos esto, de que si es que es necesario, y si es necesario formar una congregación, debiéramos hacerla, es una manera buena de hacerla, donde no haya Iglesia de Cristo. O también, en donde no haya una iglesia fiel. También. Entonces, si usted conoce que en tal lugar hay una iglesia de Cristo, pero que no es fiel, ya, seguramente para que usted sepa que no es fiel, tendría que haber visitado primero. Y entonces, no es que saca una conclusión. Usted está convencido plenamente que no es una iglesia fiel por tales razones. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista bíblico. Entonces, es una buena manera de formar una congregación donde no haya una iglesia fiel. En barrios apartados, seamos comprensivos con los hermanos que viven muy lejos. ¿Sí? Entonces, si hay hermanos que no pueden venir hasta aquí, hasta Loma Alta, y pueden reunirse, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo, que digo siempre, les voy a poner mi ejemplo, en Chontapunta, entonces se reúnen ahí, ¿ya? Porque si son ya, supongamos, 10 miembros, entonces pueden reunirse ahí, ¿ya? Entonces sí puede reunirse ahí, ya se ha formado la congregación de Cristo y es una buena manera de formarlas. Pero con los antecedentes anteriores de las malas maneras de formar las congregaciones, no es correcto. No es correcto. Ese es el caso. Ahora, ¿cómo empezar entonces? Pasamos al punto 3. ¿Cómo empezar una nueva congregación? Ya. Si es que no tuvieran la cita bíblica, y quizás que no la lean todavía, no hubiera querido que la lean primero. ¿Cómo empezarían ustedes a formar una nueva congregación? Predicando solamente el Evangelio. ¿Sí? Predicando el Evangelio. Así dice la palabra de Dios en Hechos 18:8. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer el texto. A ver, lea usted, hermano, por favor. Hechos capítulo 18, versos 8. Y Crispo es el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ya, gracias. Entonces, predicando, es decir, predicando el Evangelio. ¿Ya? ¿Quién predicó aquí el Evangelio? El apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo predicando el Evangelio, ¿en dónde? Corinto. Ya. Si nosotros leemos un poquito antes, dice ahí, 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo.
y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En Corinto fue a predicar. Ya. Entonces, pero él no fue con otras palabras, o sea, otras cosas, no fue llevando una maleta de regalos, no fue llevando dinero, no fue llevando víveres, no, fue llevando el evangelio de Cristo, la palabra que es el tesoro más preciado y que debe ser para todos, el tesoro más preciado, más que la comida, más que el oro. ¿Y qué más podemos decir? Más que todas las cosas que puedan haber aquí en esta vida terrenal. El evangelio, el tesoro más deseado que debe ser por todos. ¿Ya? Porque de eso depende la salvación de cada una de las personas. Ya. Pero el punto tratado aquí es que cómo empezaron la nueva congregación. La nueva congregación siempre se empieza es predicando el evangelio. ¿Ya? Con miembros que no tenían con quién reunirse. También se puede conformar la nueva congregación con miembros que no tenían con quién reunirse. Por ejemplo, quizá recordando un poco sobre el hermano Aníbal, él se fue a donde está ahorita y no tenían, los hermanos estaban ahí, no tenían con quién reunirse. Y el hermano inició ahí, ¿ya? Y puso ahí su membresía y comenzó a reunirse ahí. No hizo mal el hermano, hizo bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezaron una nueva congregación? Pero quizás cuando hablamos de una nueva congregación que hay miembros de la Iglesia de Cristo, pero que ellos no tienen quien dirija, o en otras palabras diríamos eso. ¿Ya? Quien ayude. ¿Ya? Entonces así se empieza, predicando solamente el Evangelio. O sea, los hermanos, ellos ya habían hermanos allá, solo faltaba del instrumento del hermano para seguir dirigiendo. En Quinindé ya estaban. Ah, ya está. ¿Ah? No creo había. No se había. ¿En Quinindé? Quinindé sí. Ya había habido algunos hermanos que se reunían ahí. ¿Por qué? Entiendo, no sé, yo no sé bien si es que comenzaron a llegar después o antes, el hermano Anthony con David. ¿Ves? Si no sé. Si antes ya llegaba o después que ya estaba el hermano Aníbal llegaron, no sé. ¿Ya llegaba? Sí, ya llegaban. Ya, entonces ya estaba. Incluso el hermano Leonzo creo que también fue a visitar antes. Ya. Y el hermano... Pero ahora murió el hermano Leonzo. ¿Ah? Murió el hermano No, Leonzo. él estaba en Estados Unidos. Digo, pero espiritualmente. Claro, murió. Ya por eso murió. Ah, se No fue. todavía está vivo, ¿eh? ¿Qué lo llevaron los sectarios? ¿No? No, se ha ido, ¿no? Trabajo. Ya, entonces ese es el caso. Ya. O sea, ¿cómo empezar? Predicando el Evangelio. Grabémonos todo esto que es cómo empezar. No es difícil, ¿no? Tampoco, bueno, difícil puede ser un poco. No es fácil. Pero no es imposible. No es imposible. No es imposible.
Ahora bien, punto 4. ¿Cuándo fue establecido? ¿Cuándo fue establecido? Mientras que vivían algunos de los 11. Por ejemplo, si nosotros, la congregación de Cristo o la iglesia de Cristo inició cuando vivían los apóstoles. ¿Ya? Inició cuando vivían los apóstoles. Ahí fue establecida la iglesia de Cristo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al punto 5. A ver, no 4 mismos. 4 mismos. 4 mismos. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes convendría que empezaran nuevas congregaciones? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían los que sí podrían empezar las nuevas congregaciones? Ahí dice, en la hojita que les entregué, dice, hermanos que conozcan bien la doctrina. Por eso es que es necesario. Yo creo que hablé mucho cuando les dije el sábado anterior. Les decía que es importante tener conocimiento de las Escrituras, llenarse el conocimiento. Es deber más bien, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que quienes convendría que empiecen nuevas congregaciones es aquellos hermanos que conocen la doctrina de Cristo. Que conozcan y sean sujetos a ella. Sí. Segunda a Timoteo 2:15. Según. A ver, usted hermano Noé, por favor. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya, gracias hermano. 15 dijo. Este es el obrero aprobado por Dios. ¿Sí? Que, como dice el texto, dice aquí, procura con diligencia. ¿A quién le dijo? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, procura. Primero, presentarte a Dios aprobado. Ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Por eso les decía, ¿quién aprueba? ¿Algún hermano me aprueba? ¿Algún hermano me aprueba? ¿Quién aprueba? Cristo. ¿Sí? Cristo nos aprueba o nos desaprueba. Ahora dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es importante que quienes conforman o empiezan una nueva congregación conozcan lo doctrinal, o sea, conozcan del Evangelio de Cristo. Si no conocen, ¿cómo pueden? Ahí volvimos otra vez a retomar la palabra que vimos al principio. ¿Cómo era la palabra? Extraviar. Ya. Imagínense, si yo me estoy yendo a cierto lugar y no sé pues por dónde, si estoy viendo bien o no, y encuentro a un extraviado, ¿cómo me puede conducir al lugar de destino? Igual. Yo también estoy en los mismos, entonces estaríamos ambos iguales, extraviados. Entonces, en el caso espiritualmente hablando, ¿quién debe conformar o le convendría conformar o empezar una nueva congregación? Aquel miembro o aquellos miembros que conocen de las Escrituras, a ellos les conviene conformar una nueva congregación, ¿ya? Para no ser extraviado ni extraviar a nadie, ¿sí? Eso es. Es que el que enseña debe saber lo que está enseñando, pues. Por ejemplo, ustedes, es sencillo de entender, no es difícil. Si mandamos a la escuela, yo varias veces he dicho esto, si mandamos a la escuela a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que sea, ya, y van a estudiar, y tienen un maestro de matemáticas. El de matemáticas debe enterarse y debe conocer bien los números, la matemática. Y no solamente la matemática, sino cualquier materia que va a enseñar.
Por eso es que, la verdad es que cuando los estudiantes van a un colegio donde no se preparan bien, también ellos, entonces no pueden entregar toda la enseñanza a los estudiantes y se retrasan los estudiantes. Y por eso ustedes han de ver diferencias. Ya. También aquí en el mismo caso, espiritualmente hablando, quienes enseñamos la palabra de Dios debemos saber dominar bien el Evangelio para poder enseñar a otros. No solamente se trata de enseñar, o sea, de hablar y ver de memoria dónde queda, sino con nuestras vidas también. ¿Sí? De eso se trata. Hermanos que conozcan bien la doctrina de Cristo para enseñar y que estén disponibles para enseñar a otros. Así dice la palabra de Dios más de una vez. ¿Ya? Y aquí lo vimos en el 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque puede ser que nos avergoncemos en el día final. Sí, porque vamos a dar cuentas a Dios. Entonces es interesante que aprendamos bien la palabra de Dios. Ya, por eso les decía también, yo recuerdo, les decía en este caso, por ejemplo, aprender la palabra de Dios de manera bien, porque si no, de esa manera, si no entendimos bien la palabra de Dios, vamos a enseñar mal. Ya. El otro día algo les dije también sobre esto al respecto. Ya. No podemos conducir a otros si también nosotros mismos no podemos conducirnos bien. ¿Sí? Y eso hay muchos ejemplos que no está difícil de entender. ¿Ya? Como el de matemática que les decía. Si no va a comenzar a enseñar que 2 por 2 es 5. Imagínense. Si no sabe bien sobre el bautismo, va a decir que el bautismo está bien que se bautice cuando es niño. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si no sabía bien sobre el matrimonio, va a decir bien que están los que vinieron y es que están en el adulterio. ¿No? Todo eso más. Y hay cosas tan difíciles en la Biblia de entender, si hay cosas difíciles, no digo que son fáciles, pero no imposibles, eso también es otra cosa. Hay cosas difíciles, pero que con un estudio cuidadoso, minucioso, se puede llegar a entender, y por cierto que se llega a entender. Entonces, ya. Hermanos que enseñen buenos hábitos con el ejemplo, como ya les dije también eso. Pero 1 Timoteo 4:16. Vamos a volver a 1 Timoteo 4:16. ¿Y qué dice 4:16? A ver, lee, Gloria. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya, gracias. Ten cuidado de ti mismo. ¿A quién le dice primerito? ¿A quién se refiere? A uno. O sea, al que está enseñando. En este caso. Sí. Como De ti mismo, cuando le dijo Pablo, pues escribió la carta a Timoteo, le dijo de ti primero. O sea, de ti mismo ten cuidado primero. Y de la doctrina que estás enseñando. ¿Ya? Persiste en ello, en la doctrina de la verdad, por cierto. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y podrás ayudar a salvar a otros, a los que te oyeren. Pero si los dos están extraviados, no puede conducir al destino final, al lugar destinatario. Ni uno ni otro, porque desconocen. Entonces tendrían que encontrarse con alguien que conoce, ¿no es cierto? Para que les pueda conducir, y es así. Naturalmente, ya en ese sentido podemos darnos cuenta que es así, y ahora en el Evangelio mayormente todavía. Tiene que haber alguien que nos pueda ayudar, a guiar, y estar dispuesto también a aprender y estar dispuesto a enseñar.
estar dispuesto a repetir una vez y otra vez y una tercera vez y las veces que sean necesarias sobre el tema. ¿Ya? Porque si unos hermanos, si algún hermano me pide, vea hermano, sabe que yo no entendí bien esta parte, por favor, si me puede ayudar repitiendo otra vez, con todo gusto. ¿Ya? ¿Por qué debo molestarme? No está bien. Si alguien dice, hermano, yo quiero aprender más sobre el bautismo, puede ser que sea una pregunta o una intención gacciosa que se llama, sea malintencionada, ya es muy diferente. Pero si alguien dice, sí, está bien, podemos estudiar. De hecho, que cada uno de ustedes, yo, cualquiera de ustedes también, puede decir, vea hermano, podemos estudiar tal cosa para el día sábado, con todo gusto. No me molesta a mí. ¿Ya? Entonces es importante, porque reafirmamos la fe en Cristo, reafirmamos el conocimiento en Cristo. ¿Ya? Después de todo, yo no creo que sé todo. No, tampoco sería una equivocación decir que sé todo. Entonces puede ser que en alguna parte no entienda. Entonces con la ayuda de los demás también aprendo. Con la ayuda de la palabra de Dios, desde luego. Entonces se aprende. ¿Sí? Porque no podemos actuar como los maestros que creen que ellos no les pueden decir nada a ellos. ¿Ya? Los super maestros, digo yo. Que ellos no les pueden decir nada porque lo que dicen están bien, aunque estén mal. No podemos actuar así. ¿Ya? Tenemos que reconocer también como cristianos que somos seres humanos y que también somos falibles, no infalibles. ¿Ya? Sin embargo, se toma en cuenta el valor que tienen los ancianos o los obispos en las congregaciones de Cristo, que deben saber mucho sobre la doctrina de Cristo. Sí, ustedes saben, hay requisitos. Hay requisitos. Primero dice que sea marido de una sola mujer, que tenga los hijos bajo obediencia, que conozca las Escrituras, ¿sí? Que sea paciente, que pueda convencer a los que contradicen, a los que no están seguros de la palabra de Dios, convencerles, ¿ya? Y así sucesivamente, se me quedan algunos, ¿ya? Y que debe saber dominar el Evangelio él también, y debe vivir con sus vidas, mostrar con su vida lo que predica. Eso. Por algo le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Serás salvo a ti mismo y a los que te oyeren. De otra manera, pues, en otras palabras, se perderá. ¿Ya? Porque un extraviado no puede guiar al lugar definitivo destinatario, destinatario al otro si está extraviado. ¿Ya? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Está claro. Concluyendo finalmente sobre este tema, sobre la formación de nuevas congregaciones. Conclusión. No procuremos formar nuevas congregaciones sin razón justificada. ¿Cuál es la razón justificada? Ya vamos a ver. Al formarlas, hagámoslo con la bendición de Dios. Sin razón justificada, ya de lo que ya hablamos antes. No con las malas maneras de formarlas, yéndonos con problemas de la congregación de donde salimos, yéndonos a predicar diferente doctrina, haciendo proselitismo, quitando miembros a la congregación, ¿ya? O me voy con el fin de competir con la congregación de donde voy saliendo, ¿ya? Entonces, no así, de esa manera. Y las buenas maneras, preferiblemente en una ciudad o en un lugar donde no haya iglesia de Cristo, en donde no haya una iglesia fiel, ¿sí? En donde no haya una iglesia fiel, aunque se llame iglesia de Cristo, usted puede formar una congregación, ¿sí? Pero no otra iglesia infiel, pues.
porque donde supuestamente estaba reuniéndose es infiel, pero usted va a formar otra infiel, o quizás peor. Entonces no puede ser así. ¿Ya? Usted sale de aquí porque ve que no es una iglesia fiel y va a formar una iglesia fiel, de miembros fieles. ¿Ya? Quizás esto en algún momento pueda servir para la iglesia infiel, para restaurarle, recuperarle. ¿Ya? Eso. En barrios apartados, lugares muy distantes al lugar de donde estaba reuniéndose. Entonces no puede reunirse, entonces ahí sí puede usted formar la congregación. Pero son requisitos importantísimos estos. Especialmente saber el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo esto, usted pudiera hacer la formación de una nueva congregación. Pero quizás no se trata de formar una nueva congregación entonces, sino quizás solamente de predicar el Evangelio, porque es la parte importante aquí, de predicar el Evangelio, y luego si es que hay la necesidad de formar la nueva congregación, entonces formará la nueva congregación. Pero sí es importante predicar el Evangelio, para que entonces se arrepientan los seres humanos, hombres o mujeres, se bauticen para perdón de pecados, y pues ya es un miembro más de la iglesia de Cristo. De esa manera. Pero recuerde, lo último, si yo me voy yendo con problemas y usted va a formar una congregación de Cristo, es una mala manera de formar. Ya. Entonces no es difícil entender razones por las que se han separado otras congregaciones o miembros de otras congregaciones. Se llega a entender, no, pero es que yo no quiero reunir porque yo vi estas cosas en tal hermano, lamento. No es una buena manera de formar. ¿Ya? O si alguien dice, bueno, es que ahí tocaba duro corregir a los hermanos y son mis familias, y por esa razón mejor yo prefiero reunirme acá o formar una nueva congregación, pero yo no quiero estar ahí. Pero ¿por qué no uso de valor? Porque también se necesita soldados valientes. Va a seguir ¿Sí? lo mismo. Porque si no es valiente y es cobarde, allá va a ser lo mismo. Aquí no es valiente en la congregación porque no quiere enfrentar los problemas. Porque no quiere, supuestamente, como dicen algunos, dejarme ver mal de mi familiar mismo. Cobarde. ¿Qué dice la Biblia? Que ningún cobarde heredará el reino de Dios. Entonces, está claro. Hermanos, hasta ahí es el tema que puedo compartir. Si hay alguna pregunta, pueden preguntar. Me acuerdo, hermano Víctor, el otro día usted me dijo de algo de lo que podemos